Buenas noches, hermano. Ahora sí, estamos ahí con unos problemitas técnicos, pero lo estamos solucionando. Seguramente escucharon ahí mi voz que estamos ahí probando. Pero bueno, ya estamos acá para poder disfrutar con cada uno de ustedes. Así que bueno, Alberto, saluda ahí también. Buenas noches, Dios los bendiga. Acá estamos, atribulados en todo, pero estamos firmes. Ahí estamos. Gracias a Dios y bueno, acá estamos para compartir la palabra de Dios. Estamos con los... Bendecidos, contentos de estar juntos. Queremos que se hayan quedado esperando. Así es. Saluda, Andrés. Dios los bendiga. Así que aquí vamos saliendo con un poquito de retraso, pero bendecidos por el Señor. Damos gracias a Dios. Quiera Dios esta tarde-noche que el Espíritu Santo nos traiga revelación en todo lo que hayamos de compartir y que sedimente esa fe firme en nuestro corazón. Así es, así que bueno, estamos para arrancar. Como siempre decimos, deja tus saludos ahí para poder compartir de dónde nos estás escuchando, con la familia, así también los podemos saludar nosotros desde este lado. Y también, bueno, en la primera parte que justo no salió, pero estábamos diciendo que este martes es de este año 2020, es el último programa. Estamos hablando con Alberto, ¿no? Que nos quedan 3 martes más, que nos vamos a tomar un descanso, ¿sí? Y regresamos en enero, digamos, del año que viene ya, pero los jueves. ¿Sí? Jueves 7 de enero. 7 de enero, justo ahí cerca de tu cumpleaños. Pasado un día. Pasado un día, así como acá vamos a festejar seguro. Pero así que hermano, más viejo. Va a ser los jueves del mismo horario de 8 a 9 y media, pero los jueves. Y vamos a estar también anunciando ahí por los grupos para que no se pierda. Así bueno, antes de arrancar, hacemos una oración, Andrés. Amén. ¿Cómo no? Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial la dirección, que Él en su misericordia la pueda extender. Te alabamos, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre por esta oportunidad. Sabemos, Señor, que cada día que tú nos concedes, que cuando nos concede la salud y la vida, todo es por misericordia y por gracia tuya. Te reconocemos que tú eres el soberano, que estás por sobre todas las cosas y permite que nuestro corazón se pueda, Señor, inclinar ante ti reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas y corazón. Que eso sea una realidad para que tu Espíritu revele tu voluntad en nuestras vidas y corazones. Que todo lo que vamos a compartir sea de bendición y de edificación para la iglesia y para cada uno de nosotros. Amén. 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 Así es. Sí, bueno, Alberto, hacemos un resumen de lo que estábamos hablando. El martes pasado. último tema que comenzamos es el cristiano y su tarea o su trabajo, que es la evangelización. Y estuvimos viendo que es un mensaje que contiene una revelación, o sea, es un mensaje que viene del cielo, ¿no? No es un mensaje que lo inventamos nosotros, sino que es un mensaje celestial que tiene, por eso tiene autoridad. Amén. Así es. Porque viene de parte de Dios, es un mensaje con una autoridad de Dios y que el apóstol Pablo manifestaba que le era necesario hacerlo, o sea, la carga de predicar la palabra Dios nos ha puesto a nosotros en el corazón, es una carga que Dios nos ha puesto, una tarea fundamental del cristiano, ¿verdad? Amén. Que era una necesidad, que era un mensaje con autoridad y que es un mensaje que habla del pecado y de la salvación, o sea, de la condición en que está el hombre y lo que Dios ha hecho para que el hombre no continúe en su estado de perdición, sino que pase de muerte a vida, que sea salvo. Y qué tremendo, Alberto, que usa solamente esos dos caminos, ¿no? O sea, o vas por el camino de la salvación o aceptas. Es que en la Biblia hay dos desde el principio. No hay más. Claro. O sea, No están esos grises, ¿no? Pero, No. pero justamente cómo va contra el principio que maneja el mundo, que es relativismo. Claro, variedades diferentes, claro. Pero justamente en la mezcla el enemigo aprovecha. Exactamente. O sea, no hay nada más fácil de distinguir entre un blanco y un negro. Lo puede discernir hasta un niño. Ahora ya en escala de grises, ya bueno, más claro, más oscuro. Entonces Jesús habló de dos caminos, habló de dos árboles, habló de dos clases de profetas, habló de dos clases de casa, una sobre la roca, otra sobre la arena, habló de dos clases de ramas, rama seca y rama que da fruto. Hay muchos ejemplos, claro. ¿no? Y por otro lado, andemos como sabio, no como necio. Claro. Dos, siempre van a encontrar dos. Pero manejando siempre esos absolutos, porque es como que él hablaba en un principio tan claro que era un absoluto. Bueno, ¿no? Él dijo, yo soy el camino. Claro. No dijo, yo soy un camino. Claro. Hay dos caminos, uno que conduce a la vida y otro a la perdición. Claro. Y el camino a la vida soy yo, dijo. Amén. No dijo, todos los caminos conducen a Dios.
Así que es importante porque nuestro mensaje puede sonar chocante para una mentalidad relativista, mundana, actual, tolerante, donde todos tienen derecho a opinar y donde todos tienen derecho a pensar diferente. Que nosotros digamos hay un solo Salvador, parece como que es chocante, pero es la verdad de Dios. Amén. Porque justamente es el pecado del hombre lo que lo hace pensar así, ¿no? Amén. Y es un mensaje de advertencia, Amén. ¿sí? Contiene una advertencia. ¿Por qué? Porque el hombre va camino a la destrucción. Si no recibe la salvación, se va a perder. Entonces, lógicamente. Y como Dios no quiere que nadie se pierda, nos manda a nosotros con un mensaje de atalaya, ¿no? En el libro de Ezequiel, Dios lo manda a Ezequiel a que advierta del peligro, donde todos tienen derecho. Somos conscientes de que hay un peligro, pero ese peligro somos conscientes nosotros porque Dios nos ha dado vista y nos ha dado luz. El que está en tiniebla no ve. Entonces nosotros que vemos tenemos esa carga de velar por las personas que están ciegas, ¿no? Y ahí es donde se cumple, ¿no?, que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente. Y el Espíritu Santo va a usar el mensaje. Y al mensajero, que en este caso somos nosotros. Que también Pablo dice, ¿no?, que a Dios le plació por la locura de la predicación. Y cómo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y cómo predicarán si no son enviados. Y acá estamos nosotros, enviados a predicar el Evangelio, que contiene un mensaje completo, que ahora lo vamos a mirar el mensaje. Amén. Este es el tema Y este es el tema de hoy, ¿no? El título dice el mensaje del Evangelio del Señor. Este es un mensaje que instruye, disciplina y enseña. Así que vamos a compartir. Y esta es la iglesia de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, amonestando, dice Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Un resumen del Evangelio, ¿no? Claro. Cristo en nosotros es el objetivo, es nuestra esperanza de que un día vamos a estar en la gloria de Dios. Amonestando es justamente advirtiendo y enseñando a aquellos que ya han entrado en el camino, ¿no es cierto? Con toda sabiduría, a fin de presentarnos con una estatura, una madurez. El Evangelio no solamente produce un cambio de destino, sino que produce un cambio de vida, un cambio de carácter, un cambio total. Entonces, en ese perfeccionamiento es que Pablo trabajaba a fin de presentar perfectos a todo hombre. Dice, por lo cual trabajo. Pero dice algo muy importante, luchando con el poder de Dios. Poderosamente en mí actúa. Que pocas palabras, pero qué resumen tan verdad, claro, ¿no? Qué verdad. Ojo, de hecho, él no pudiera haber hecho lo que hizo sobre esta tierra si el Espíritu Santo no moraba en él. Ninguno de nosotros. Por eso, ¿viste? Pero él fue un hombre que dejó tan marcado, que quedó como un modelo para nosotros para seguir, ¿no? Porque Jesús, si bien ganó todo, pero un hombre natural, porque Jesús podríamos decir que si bien él tenía una naturaleza divina, el Señor, pero Pablo, siendo un hombre, solo por el Espíritu Santo que moraba en él y entrando en esa voluntad de Dios, pudo hacer lo que hizo. Bueno, y él dice después, en 2 Timoteo, cuando dice, yo soy puesto para testigo de que si Dios me pudo perdonar a mí, y yo que era blasfemo, perseguidor de la iglesia, era el peor de todos, si yo pude ser convertido y convertirme en un siervo de Dios, cualquier persona, no hay nadie excluido, solamente es cuestión de creer y entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Amén. Aquí en este texto vemos que Pablo no solo amonestaba a las personas para que se conviertan al Señor, sino que también los hacía por medio de fuertes argumentos sacados de la palabra de Dios. Muy importante. Los apóstoles no apelaban a la emoción de la persona o al sentimiento de la persona. Ellos apelaban a la razón, al pensamiento, a la conciencia, para que la persona tomara
tomara una decisión por haber sido convencida. Pablo en su última carta les recuerda a Timoteo que él había sido convencido por el Señor, pero porque el apóstol le había predicado por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, es importante que tengamos presente este detalle. No es persuasión a la persona, sino apelar por medio de la palabra al pensamiento, a la razón. Es persuasión, pero persuasión a través de la voluntad y no de la emoción. Claro. Recuerden que en el alma tenemos 5 cualidades, ¿no? Que es la emoción, sentimiento, razón, intelecto y voluntad. Y el Señor lo que quiere de esa área de mi ser, que es el alma, es mi voluntad rendida. Sobre eso Él trabaja. Pues la voluntad es el interruptor. Exactamente. Por donde pasan las decisiones. Qué buen ejemplo. Como la llavecita de la luz, Alberto. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Ahí está la voluntad. Qué bueno. Bueno, sobre eso. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahí da el ejemplo, ¿no es cierto? A Timoteo. Claro, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Le recuerda a Timoteo que de la misma manera que Pablo había hecho con él, él debía ahora hacerlo con las personas que estaban en Éfeso. Sí, y le dice que le encargue a esas personas que le encarguen a otras personas. Le recuerda a Timoteo que lo que experimentaste vos puedas hecho con él. Compartir para que los otros compartan con otros. O sea, la visión de Pablo era 4 generaciones. Él, Timoteo, los que seguían y los que seguían los que seguían a otros. 4. O sea, una visión a largo plazo. Amén. Cuando escribió la carta a los romanos, Pablo les muestra por la palabra de Dios a los hermanos por qué la salvación era por gracia. Y como por medio de la muerte y resurrección de Cristo somos libertados del pecado para poder servir a Dios, usando razonamientos bíblicos para que los hermanos se dedicaran al Señor completamente. En los primeros 11 capítulos les expone el plan de Dios y luego los exhorta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Uno de los peligros de nuestra obra de evangelio es hacer un llamado urgente. Ahí hay un problemita, ¿no? Uno de los peligros es hacer un llamado urgente a las personas a aceptar a Cristo, sin una explicación clara que se base en la palabra de Dios. Claro. Hermano, y en esto quiero ser claro, ¿no? Yo conocí gente que se entregó a Dios, o sea, en la iglesia pentecostal nuestra, porque me formé en esta iglesia, y que fue salva por gracia, no porque entendió el mensaje. O sea, el Espíritu Santo le convenció de pecado. Lógica y razón, porque no hubo por ahí quien lo instruya. Claro, o la predicación no fue clara para llevarle por la razón a ese convencimiento. Sí, porque a veces apelamos a la necesidad que tiene la persona, que está mal, y no es la necesidad lo que lo tiene que llevar a los pies de Cristo, sino es su pecado. Claro. La necesidad, pero de ser perdonado del pecado. No la necesidad de que me sane, que me arregle la familia, que me arregle el problema. Porque a veces apelamos, ¿no es cierto?, a las necesidades. Yo creo que también pasó, ¿no?, en estos últimos tiempos, como que la iglesia también se acostumbró a predicar a los pobres, o sea, literalmente, de gente pobre materialmente, porque uno le lleva algo y la persona obvio que te va a escuchar. Y después, obviamente, y a veces me ha pasado a mí, ¿no?, que uno se acerca a ir a ayudar y a predicar, pero después la gente te sigue, ¿no?, por los panes y los peces y no le importa, digamos. Y a veces, y con ese, digamos, formato, después vos decís, pero alguien que tiene plata, alguien que, digamos, no tiene necesidad, como que el evangelio parece que no es para él. Pero en sí es que capaz que no estamos enfocados bien. Es que esa es nuestra responsabilidad, presentar bien el mensaje, que el mensaje sea apto para todos. Así, para una persona
que está en una condición tremenda de necesidad material o física, como para que una persona que esté completamente sana y rica en una buena posición y no tenga ningún problema, pero que su problema sea que está separada de Dios. O sea, ese es el problema que tiene. Porque el problema que tiene el hombre no es que es pobre, rico, ignorante, enfermo, sano, no. Es exactamente que estamos muertos en delitos y pecados, todos. Sí. No y por eso Romanos, Pablo expone eso. Él presenta en Romanos la perdición del hombre. Los primeros 3 capítulos de Romanos presentan al hombre perdido, todos, gentiles, judíos, todos. No hay justo ni aún uno. Y recién sobre ese marco de una perdición total es que presenta el mensaje de salvación. Porque lógicamente primero convenció, dice, hemos convencido a todos que estamos todos bajo pecado, y ahora les presento la salida de Dios, porque Dios tiene una salida, una respuesta. Amén. Gracias a Dios que Dios la tuvo con Adán y Eva, claro, porque ellos se escondieron. La actitud del hombre en pecado es esconderse de Dios, apartarse de Dios, alejarse de Dios. La vergüenza y un montón de cosas que ocurren en la conciencia y en el corazón del hombre hacen que no quiera presentarse delante de Dios, porque no tiene forma de arreglar su problema. Y la solución de Dios es atraerlo, llamarlo y vestirlo. Amén. Porque eso es lo que hizo Dios Amén. con Adán y Eva, a través de un cordero, que era una figura de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Así que vuelvo a leer uno de los peligros de nuestra obra de evangelismo, es hacer una urgente aceptar a Cristo sin una explicación clara que se basa en la palabra de Dios. Existe la tentación de obtener resultados inmediatos por medio de chiste o jugando con los sentimientos. Se usan métodos a presión y la gente es trabajada psicológicamente para que confiese su fe en Cristo. Se usa la necesidad y el momento de angustia de la persona para que acepte al Señor, y en muchos casos la persona no tiene ni idea lo que significa aceptar a Jesucristo como su Señor, que quiere decir jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Mira todo lo que implica. No, sí. Él es mi jefe, mi dueño, mi amo, el que manda, el que decide, el que tiene autoridad sobre mi vida. Es una entrega total, ¿no es? Que, bueno, agarro la Biblia o voy a la iglesia. No. Es una entrega total, una rendición total. Y a partir de ese momento, cuando esto realmente es una realidad en la vida de la persona cambia. Sí. Ya la persona no hace lo que... No. Sí. Ya el espíritu que mora en él empieza a darle de las formas, ¿no?, de vida que él va a llevar. Porque le da un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Exactamente. Que fue eso lo que, disculpa André, ¿no?, que justo hablábamos hoy, ¿no?, que Dios quita de nosotros, no es que lo mejora y lo hace, sino que quita corazón, quita nuestra actitud. Trasplante de corazón espiritual. Derecho, de piedra a carne. Sí. Se nos dijo que repitamos, o sea, ha pasado esto, ¿no?, que repitamos algunas palabras, nos dijeron que levantemos la mano, y luego estas personas, como no son enseñadas en la verdad, no tienen una fe que se apoye en la palabra de Dios. Y ahí empieza la flaqueza. ¿Y quién gana terreno? Entonces vemos al diablo, las confunde y quedan desilusionadas con el Evangelio. ¿Falló el Evangelio? No, de ninguna manera. Por eso es que nosotros primero tenemos que ser instruidos en las verdades divinas. O sea, el que va a compartir tiene que tener ese principio claro en su corazón de qué fue lo que el Señor hizo con nosotros, ¿no? A veces prometemos, ¿no? Dios, si vos venís a la iglesia, Dios te va a dar esto, te va a dar aquello. ¿Y qué pasa si no? Después no sucede. Yo me acuerdo una vez fui a un congreso donde el que estaba predicando o sea, yo en el momento ese me reí, ¿no? Pero es como que leía la palabra y se la tomaba y la tiraba. Y la gente tenía que levantarse y agarrarla. Y así estuvo toda la prédica. Entonces era como que, viste, tiraba la palabra y la gente tenía que levantarse y agarrarla. Y es como totalmente contradictorio, porque en sí la palabra muere en nosotros cuando le creemos a Jesús, no es porque la tomamos exteriormente. Son métodos psicológicos, son métodos emocionales, humanos, exactamente. Pero que no el Evangelio no necesita, lo hablamos ya varias veces, sí. No necesita nada. Tal cual como viene del cielo. Así la tenemos claro. Bueno, Pablo creo que lo tenía claro, porque él no le agregaba ni le quitaba nada. Sino tal cual lo había recibido. Y está basado conforme a las Escrituras. Amén. Justamente. Pablo dice, el Evangelio que les anuncié es conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras.
va a venir conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos Escrituras que apoyan el mensaje. Y es bueno, si hay algo, yo estuve en la Umbanda y en algunas cosas psicológicas y todo eso, pero nadie yo que pedía cosas, explicaciones, libros para leer, y nadie tiene nada, es todo práctico, todo hace así, toca así, pone así, todo misticismo. Bueno, gloria a Dios que cuando vine al Evangelio lo primero que tuve en mis manos fue una Biblia. Gloria a Dios. Y la verdad que fue una maravilla, porque a través de esa palabra pude entender. Porque es la palabra de Dios la que nos hace entender. Bueno, igual vemos también claramente cuando Pedro predica, ¿no? La primera predicación de Pedro, que él cita toda la Biblia, textos bíblicos, va citando, y la misma gente se conmovió, ¿no? De corazón. Y de corazón, y él no dijo nada, digamos, de él, sino fue nombrando la palabra, Sí, inclusive interpretó profecías que hasta ese momento no se entendían, porque el derramamiento del Espíritu de Joel era una cosa que lo leerían ellos y dirían, ¿cómo va a ser esto? Pero bueno, se cumplió, porque vemos que todas las profecías que estaban escritas para la primera venida de Jesús se cumplieron todas al pie de la letra. Gloria a Dios. Y así se van a cumplir las que quedan en su segunda venida, y en la culminación de los tiempos. Y entonces nosotros tenemos que tener una base a la persona de decirle, ¿pero por qué? Bueno, mire, acá tiene la Biblia, léala. Esto es así. No, bueno, acá es así. Hay que creer, hay que creer. Tenga fe, hermano, tenga fe. Y la persona, si no, la fe es en Dios. Y su palabra. Claro, pero Dios es su palabra, porque yo aparezco y me comunico por medio de mi palabra. Mis palabras me representan a mí. Claro. Entonces la palabra de Dios representa a Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a confiar en esa palabra si no la conozco? Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, a veces queremos reemplazar la palabra de Dios con pensamientos filosóficos humanos, de hombres, que pueden ser buenos a nivel humano, pero no son palabra de Dios. El escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida y eficaz, que produce la obra. Y que es penetrante hasta la parte más profunda del ser humano, que es el espíritu, que nadie puede llegar ahí. Y hace que la persona quede expuesta sus pensamientos y las intenciones de su corazón. O sea, saca a luz lo que hay adentro, separa lo que es del espíritu de lo que es de la carne. O sea, te deja totalmente desnudo, como una radiografía. ¿Qué hace una radiografía? Entonces, ahí estaba mirando en el aeropuerto, que ahora tienen los aparatos. Yo hace poco fui a Ezeiza a la cárcel, y tienen los aparatos donde vos pasás y te sacan una radiografía de todo tu cuerpo para ver lo que tenés adentro, por si hay droga o algún metal. Exactamente. Entonces la palabra de Dios te saca una radiografía espiritual, como hizo Jesús, de todo el ser, de todo tu ser, como Jesús le hacía a los fariseos. Le decía, no, ustedes no, porque ustedes en el corazón tienen esto y esto y esto. Y se enojaban porque le sacaba luz, ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. Y yo creo que a veces somos medio inconscientes, ¿no? Del poder de la palabra y de lo que tenemos, ¿no? Lo que portamos cuando creemos. Porque a veces como que lo subestimamos y lo echamos de menos. Sí, porque y es más como palabrería. que se naturaliza, pero también si el Espíritu realmente mora en nosotros, también nos va a amonestar a que nosotros podamos vivir lo que estamos creyendo, ¿no? Sí, pero aparte tenemos que tener una confianza total de que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Tiene poder en sí misma, porque proviene de la boca de Dios. Por eso los profetas decían, así dijo Jehová. Y cuando nosotros anunciamos, como está escrito, somos la boca de Dios. Cuando le agregamos, ya somos falsos profetas, porque los falsos profetas, ¿qué decían? Decían lo que le parecía en su corazón. Dice, hablan de su propio corazón, no las palabras que yo les mandé a hablar. Si hubieran estado en mi secreto, habrían hablado mis palabras. Entonces nosotros hoy las palabras las tenemos escritas en la Biblia. No necesitamos inventar nada nuevo. Andar innovando nada. Nada. Por eso dices que nosotros primero tenemos que ser instruidos en las verdades divinas, para poder explicar a las personas por qué hacemos lo que hacemos. Queremos que las personas cambien de actitud y dejen los malos hábitos del pecado, pero les explicamos por qué, por la Biblia, por qué tienen que hacer, o simplemente se lo mandamos nosotros porque sí. Pidamos a las personas que dejen entrar a Jesús en su corazón, pero saben ellos
¿Qué quiere decir eso? Pedro les decía a los hermanos, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. O sea, qué tremendo, porque nos compromete a nosotros, que somos los portadores, a estar preparados, a dar explicación, ¿no? Y Pablo aconsejaba, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo a la que están cautivos a la voluntad de él. 2 Timoteo 2:24 al 26. Tremendo lo que dice Pedro también, que debemos estar preparados para explicar a la persona el porqué de la esperanza que está en nosotros. Si no presentamos la verdad con argumentos sólidos de la palabra de Dios y con nuestra conducta apoyada en esa palabra, el diablo destruirá nuestra obra con mentiras. Porque va a caer una distorsión en la vida de la persona que nos ve, que nos escucha. Sí. Porque la persona, por más que no conozca a Dios, no es tonta y puede diferenciar entre una persona que es sincera y una persona que es falsa. Pablo decía que el siervo del Señor debe estar capacitado para enseñar a los que se oponen por medio de la palabra, para que tengan la posibilidad de escapar del lazo del diablo. Aleluya. ¿Somos siervos del Señor? Una pregunta, ¿no? Sí. ¿Estamos preparados para tratar a las personas con mansedumbre? Esta mansedumbre es fruto del Espíritu en nuestro corazón. Pablo le enseñaba a Tito que los hermanos debían mostrar este fruto en sus vidas. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esto dice Tito capítulo 3, verso 1 al 5. Nos salvó, ¿no? Una pregunta, ¿nos salvó el Señor? Sí. Entonces debemos enseñarle a otro, como también un día nos fue enseñado a nosotros. Porque qué lindo que es esto, ¿no, Alberto? Cuando llegó el Evangelio para hacernos nacer de nuevo, fue obra del Espíritu Santo. Y si fue obra del Espíritu Santo, Dios utilizó una persona, obviamente, y su palabra. Lo hizo con la pureza de Dios mismo, porque el Espíritu Santo es el que nos convenció. Y si es así, es una maravilla de Dios. Es un milagro. Ya no pasa por el portador y por el receptor. Es obra del mismo Dios. Sí. Porque la salvación es una obra de Dios exclusiva. Es maravilloso. Es incomprensible, pareciera, ¿no? Tan y grande. Es muy humillante, porque el hombre siempre quiere tener el orgullo de decir yo hago esto, o yo merezco esto, o yo soy esto. Y el Evangelio destruye el orgullo del hombre. Porque el hombre no tiene ningún mérito, no tiene nada. Está como un reo que va a la silla eléctrica. Así está. Y que de repente viene alguno y lo salva. Tal cual. A mí un día, por ejemplo, me pasó que estábamos así en un grupo de amigos y la persona que estábamos hablando era estudiante de abogacía. Entonces decía, yo siempre tengo algo en contra con todos, o sea, siempre le encuentro algo, me dice. Estamos hablando justo del Evangelio. ¿Y por qué, no? Y estaba. Entonces digo, si me dejáis abrimos la Biblia y la leemos juntos, te vas a dar cuenta. Bueno, dale. Y se quedó sin excusas. Sin palabras. Y empezamos a leer, esto dice así, porque de palabra, ¿no? De humana capaz, uno dice, pero ¿por qué? No, pero cuando empezó a leer la palabra y texto, se quedó. Y hoy está encaminándose en el camino de... Pero decía, no, pues yo soy así, estudio filosofía, ¿no? Y siempre encuentro, siempre hay una falla. Pero la palabra de Dios no tiene margen totalmente de error. Así que qué maravilloso, ¿no? Porque esto es un mensaje práctico, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, Colosenses 1:28. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, 2 Corintios 11:2. Pablo trabajaba para que el Evangelio cambiara las vidas de las personas que lo recibían. Si las personas que oían a Pablo no consideraban cambiar su conducta y ajustar la dirección del Espíritu Santo, Pablo consideraba que había fracasado. Él siempre enseñaba primeramente los fundamentos de la palabra de Dios y luego le exhortaba a las personas a vivir una vida dedicada al Señor. O sea, pero
¿En qué consistía eso? Que Pablo lo que le decía lo estaba Claro. viendo. Entonces se hacía fuerte. Exacto. O sea, no solo la obra Bueno, del Espíritu. y Jesús también dice, se admiraban de su doctrina, Como, claro, porque tenía autoridad. ¿Pero por qué tenía autoridad? Porque vivía lo que hablaba. claro, tremendo. Tremendo. Gloria a Dios que el Señor nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto? A poder Y qué importante, ¿no? Que es un mensaje teórico práctico. práctico. ¿sí? Amén. Porque de teoría están llenos los libros, ¿no? Pero el Evangelio no es teórico. Y que la Biblia No nos es dice, ¿no? Que no solamente seamos oidores, Hacedores. sino que seamos también Sí, sí, hacedores, sí, que sí, ponemos sí, en sí, práctica. Es que la palabra. sabiduría, según el concepto griego, era mental. Claro, claro. Pero según el concepto hebreo, que es el concepto de Dios, la sabiduría es llevar algo a la práctica. El sabio es el que hace. Para el judío, el sabio es el que hace algo bueno. Para el griego, el sabio es el que sabe cómo se hace algo. Claro. Aunque después termina haciendo cosas malas. Porque ese es el razonamiento humano. Sí. Porque el hombre se reconoce que no puede parar con el mal. El hombre se reconoce, por eso se justifica y dice, bueno, ¿cómo lo justificamos? Bueno, somos todos malos, en mayor o menor medida, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, nos dedicamos a pensar, ¡ay, qué lindo que piensa este! Pero no, para el judío el sabio era el que hacía las cosas bien. Ah, Y sobre todo, el que temía a Dios, que es el principio de la sabiduría. Cosa que muchos sabios de este mundo no tienen. Temor, respeto por Dios. Porque si tuvieran respeto por Dios, no dirían las cosas que dicen. Así que, bueno, esto era un mensaje teórico práctico. Jesús les enseñaba lo mismo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5. Es fruto. Él esperaba que sus seguidores produjeran fruto, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis, decía el Señor. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, San Mateo 7, verso 15 al 21. Entonces, ¿cuál es el fruto acá? El que hace El que la hace voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ese es el fruto. Amén. Llevar a una persona a hacer la voluntad de Dios. Amén. El Señor no deseaba que lo siguieran solamente por motivos egoístas. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que le ha enviado, o sea, en Jesucristo, ¿no? San Juan 6, 26 al 29. El Señor quería que buscaran las cosas espirituales, que creyeran en el Hijo de Dios, ¿no? Y dejaran su vida materialistas para vivir la vida nueva, haciendo la voluntad de Dios. Santiago les dice a los hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3, verso 13 al 17. Bien claro. Bien claro. No, sí, tremendo. ¿Hay algunos sabios? Sí. Muestre por su conducta. No por lo que dice. Claro. Porque los griegos se reunían jactaban a por- discutir. Y ahí tenemos también el versículo de Jeremías, ¿no? Que dice, si hay alguien, Dios dice, que se gloríe en que me conoce. No me acuerdo dónde estaba ese versículo. Sí, Sí. sí, Lo sí. Conocerme y entender. Entender. Creo que lo busco así, ¿no? Sí, Mientras lea, totalmente. mientras sigue leyendo. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, no se jacte el sabio en su Ujú. sabiduría, sino en conocerme y entenderme. En eso sí. Sí, sí. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque ese texto, la persona conoce a Dios y cuando conoce a Dios no tiene nada de qué jactarse. No. Ese es el tema. Es increíble, ¿no? Cuando más conocemos a Dios, Más chiquitito. Entonces, exactamente. claro, más Más- dependencia. por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en En espíritu. espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque ser pobre en espíritu significa Depender depender de Dios. Ser Claro. fuerte en espíritu es yo no necesito nada de nadie.
Yo soy Schwarzenegger con la ametralladora Parece que había algunos. tirando tiros. Ahí está, para Sí. Jeremías 9:24. 24. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Misericordia, ¿qué dice? Justicia. Misericordia, justicia en la tierra. Misericordia, derecho De derecho, y justicia. justicia y misericordia. Ahí está. Esas cosas. Jeremías Sí. 9:24. Si conocemos a Dios, nuestra vida se va a regir por esos parámetros. Si no tenemos esos parámetros, estamos diciendo que no conocemos a Dios. Por más que nuestro Dios esté en nuestras bocas, pero nuestros corazones están lejos de Dios. Así es. Parece que había algunos que se querían hacer maestros y hablaban bien, pero su conducta todavía estaba llena de celos amargos y pelea, y esa no era la sabiduría del cielo, sino la del diablo. Tremendo, es fuerte, ¿no? Pero Sí. bueno, ¿por qué diabólica? Porque es natural. ¿Y por qué natural? Porque viene de la carne, Claro. y la carne está entregada. Y aparte, el diablo cuando tentó a Jesús lo tentó con la palabra, Sí. conociendo. Sí, sí, sí. Pero totalmente distorsionada. no el Exacto, enfoque, torcida, torcida. con mala intención. El sabio de Dios muestra amabilidad, bondad, misericordia. No anda disfrazado de hermano, sino que lo es de corazón. No. No tiene nada que andar demostrando. O sea, la naturaleza lo presenta La de tal naturaleza manera. divina que Claro, tenemos, porque claro. portamos la naturaleza divina. Amén, amén. Pablo ponía la doctrina como base para la conducta transformada. Por eso puede decir el texto, ¿no? Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Vemos aquí que la entrega del Señor por amor a la iglesia era el ejemplo para que los maridos amaran también a las esposas y no fueran ásperos con ella. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza, con su pobreza, fuesen enriquecidos, 2 Corintios 8:9. Aquí pone Pablo el ejemplo de Jesús haciéndose un pecador para que nosotros podamos ser justos. Es tremendo esto, como modelo para que los hermanos compartieran sus bienes con los pobres. Y cuando llama a la pureza personal diciendo huid de la fornicación, agrega luego que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 18 al 20. Ya no somos nuestros. Qué tremendo. Qué Pablo maravilloso. siempre apelaba a eso, Qué bueno. a que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Y pone al modelo perfecto que es Que Cristo. es Cristo. Exactamente. Cuando vemos a Cristo somos transformados, Amén. somos cambiados. Hermano, no estamos para andar mirando muchas veces la vida de otro, porque si miramos a otro nos podemos llegar a turbar, porque son seres humanos y todos somos falibles. Miremos al Señor. Sí. Así es. No sé, Juancito, si querías decir. Vamos con los saludos, sí, Ah, sí. bueno. Vamos con los saluditos. Ahí estamos viendo ahí los saludos. Tenemos ahí a Cris del otro lado. Muy buenas noches a todos, los saludos porque antes no había salido yo, así que sean Ahí. bienvenidos a todos los que se están sumando al programa a partir de ahora o hace un ratito. Vamos a leer algunos comentarios por el lado de YouTube. Dice Beatriz Elisa Cañolo, buenas noches, bendiciones. Adriana Verónica Lisa dice bendiciones en victoria. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y dice ahí un tipo como un grito, no, vuelvan pronto, abrazo grande. Ah, por lo del, Y después dice, merecido descanso, dice después, Amén. ahí Dios con te bendiga. signo de exclamación. Carmelita Graciela Ruiz dice, soy Graciela Ruiz, les saludo con la paz del Señor Gracias. y les aliento en el nombre de Jesús que sigan adelante transmitiendo las verdades de la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga a mis hermanos, amén. Gracias. Luego Lucas Farías dice, que el Señor los bendiga hermanos, abrazos para todos. Nicolás Monje, Amén. bendición hermanos. Amén. Y por el lado de Facebook tenemos el saludo de Joel Fernando, Ah, que dice, Joel, Dios te bendiga. bendiciones Diga, Joel. y gracias por cada palabra para nuestra edificación. Gloria a Dios. Esos Amén. son todos los saludos por ahora. Les recordamos, bueno, que Gracias. después el video quedará subido para que lo puedan ver en el canal de Mi Casa de YouTube o Mi Casa de Facebook. Así es. Así que Gracias, todos Lucas. aquellos también que se están sumando ahora a mitad del programa, estuvimos anunciando que este martes, digamos, nos quedan 3 martes más de diciembre, que no vamos a estar saliendo, nos vamos a tomar un descanso y volvemos en enero, El 7.
jueves 7. Cambiamos de día. De El mismo martes. horario, pero de día cambiamos. Año martes. nuevo, día nuevo. Día nuevo, todo, ahí está. Así que después igual vamos a estar subiendo ahí en las redes sociales para saber. Antes de seguir, tenía justo el texto mientras lo que estábamos leyendo en 2 de Corintios 5:15, que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. O sea, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en En el qué actitud tuvo el Señor, ¿no? Amén. Por eso, siempre que no sepas qué hacer, tenés que preguntarte, ¿qué haría Cristo? Gloria a Cristo. Pero para saber qué haría Cristo, indefectiblemente vas a tener que ir a la Biblia. Porque ¿dónde está revelado? Y leer las letras rojitas ahí que Las algunas que tienen- Biblias lo tienen, ¿no? Pero sí, es así. Adelante, Bueno, pastor. el perdón tiene que dar por resultado seguir a Cristo. Si nos convertimos al Evangelio, debemos dedicarnos completamente. La salvación debe producir en nosotros el deseo de servir a Dios. Y el nuevo nacimiento es realmente el comienzo de una nueva forma de vivir. Creo que ahí tendríamos que agregar, ¿no? O sea, no es te voy cambiando de a poquito, no. Te saca el corazón de piedra y te pone un corazón de carne donde Él puede tratar con tu vida de modo que vos le obedezcas. Pero hay algo ahí que se opone, ¿no? Que es lo que No, hablamos aparte hoy. hay un cambio progresivo, porque Progresivo, como sí. toda vida tiene un crecimiento, Y un nosotros, desarrollo, como claro. nacimos de bebé, no andábamos, Caminando. no nos trajeron al mundo y nos mandaron a la escuela Claro. el otro día. Ujú. O sea, tuvimos que Un proceso, desarrollar, bueno, el claro. nuevo hombre se tiene que desarrollar. Amén. Lógicamente que en el primer día vamos a tener muy poco del nuevo hombre manifestado, Así consciente. Pero con el transcurso de los días y de los meses se tiene que ver Amén. un cambio progresivo y constante. Yo creo que ahí es donde Pablo da el ejemplo, ¿no?, de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y como todo fruto, como muchos hablamos del árbol, no es que el árbol uno planta y Y nace. Jesús en Juan 15 dice 3 cosas. Dice fruto, dice después más fruto y después mucho fruto. ¿Ves? Es un árbol. El árbol Desarrollo. comienza con Claro. poco, se desarrolla Ujú. y da mucho. Pero quiero hacer hincapié en algo que tiene que ver con nosotros. Es qué lugar yo le doy a Dios en mi vida para que mi voluntad obedezca a ese espíritu que mora en mí, que es el espíritu del Señor. Porque ahí Bueno, es donde es que muchos... yo soy el que le doy la velocidad al crecimiento. Exactamente. Mi eso. voluntad y mi consagración y mi deseo de ser como Cristo va a hacer que yo progrese más rápido claro, o más lento. O más lento. Si me intereso y me propongo y me dedico, lógicamente. Va a arrancar. No es como la vida natural que lleva un proceso igual en todos, ¿no? Todos crecemos más o menos parecidos. Sí, más parecido. En la estatura, en Sí. todo eso. Pero en el Evangelio no. Es más, en la estatura espiritual se puede decrecer, cosa que no se puede en la vida física, volver para atrás. Claro. Y los hebreos estaban en ese proceso y son advertidos de que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, están necesitando que otra vez se les dé la leche espiritual, los Claro. rudimentos. Ajá. Porque también entendamos que hay un alimento rudimentario para el nuevo convertido y hay un alimento sólido para aquella persona que ya va avanzando en su progreso espiritual. Amén. Y en eso también debemos ser conscientes de no darle, si vos tenés en tu casa un bebé y un hijo de 15 años, no le va a dar la mamadera al hijo de 15 y el churrasco al bebé, porque uno lo va a matar y al otro se te va a desmayar de hambre. O sea, cada uno, de acuerdo a su estatura y a su actividad, requiere un alimento. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso. Aparte, qué hermoso, porque la palabra misma está preparada también para eso. Sí. Porque muchos dicen, no leo la palabra porque para mí es mucho. Y no, porque No. cuando uno abre la palabra encuentra para los que recién comienzan, Exacto. como para aquel, ¿no?, las enseñanzas, las profundidades Bueno, de Cristo. yo cuando comencé me enseñaron eso. Bueno, vos lees lo que no entendés, déjalo. Y quédate con lo que entendés. Porque algo vamos a entender. Amén. Porque el que lee, el que hurtaba, no hurte más. Eso lo entiende hasta Un chico de Pedro, que 6 tiene años. 3 años. Porque le decís no toque y no toca. Entonces hay cosas que son muy elementales. Claro. Ahora hay otras que son profundas. Es cierto. Bueno, pero vamos avanzando. A medida que nos comamos las más sencillas, Jesús dio una ley. El que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. El que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Entonces yo quiero progresar a lo mucho, tengo que aprender a ser fiel en lo poco. Amén. Así es. Comerme lo poco que entiendo, me lo como y lo practico. Aunque sea una sola cosa. Eso me habilita para seguir adelante.
Ahora, si lo poco que entiendo no lo practico, ahí quedé. Claro. Quedé como la vaca empantanada, que no va ni para atrás ni para adelante. Es verdad. Bueno, el Evangelio no consiste solo en palabras, No. porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Y el apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo, 1 de Juan capítulo 2, versos 3 al 6. Y Pedro animaba, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud piedad, a la virtud conocimiento. Conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni se fruto cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué tremendo, ¿no? Porque esto nos anima a querer buscar y alcanzar, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? Que el que crece no cae. El que está preocupado en crecer no cae. No tiene tiempo para caer. Por eso te digo, Sí, no esto, cae. perdón, hermano, quiero dejar la cita que es 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Muy importante. Muy lindo. Las dos palabras. Pero qué palabra de aliento para nosotros, Sí, para sí, sí. Y decir, bueno. Vamos a crecer. Amén. Dice que estas cosas están y abundan. Y abundan, sí. Y abundar significa mucho. O sea que siempre nos va a faltar un poco más. Gracias, Jesús. Amén. Los apóstoles exponían la palabra con claridad, pero después exhortaban a los hermanos a vivir el Evangelio. Su mente estaba clara, pero su corazón estaba ardiente de amor por el Señor, ¿no? Las llamadas emotivas o amenazantes, pero sin enseñanza, en el fondo producen resultados superficiales. O sea, te pueden arengar y te pueden instar con palabras incluso hasta innovadoras y que caen bien a tu alma, pero no van a tu espíritu porque no provienen de la propia palabra del Señor. Que duran solo mientras la persona tiene a alguien detrás de él, emocionándolo y amenazándolo, pero cuando está solo, no hace nada, porque no fue convencido de que Dios está con él en todo tiempo. Y por otro lado, la declaración de la palabra de Dios sin amor puede hacer que el que oye se endurezca más, ¿no es cierto?, a todo esto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, 1 de Corintios 8:1. Pero la letra mata, más el espíritu vivifica, o sea, da vida, 2 de Corintios 3:6. Debemos empujar a las almas a la salvación y a la santificación, pero no con fuerza humana, sino con el poder de Dios que produce la palabra del Señor, ¿no es cierto? Por eso debe ser hecho con amor. Amén. ¿Sí? Cuando uno ama no lastima, no hiere, no maltrata, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Y aún porque como toda arma, la palabra puede lastimar. Sí. Por supuesto que sí, si es mal usada. Pero vemos un cirujano tomando un cuchillo filoso y introduciéndolo en el cuerpo de una persona, pero con qué amor lo hace, porque lo corta lo justo y necesario para sacarle y extirparle la enfermedad, y luego lo cierra y la persona queda mejor que antes, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar algo que también puede matar? Con un bisturí te puede matar, Sí. pero que utilizado Bien con usado, amor, claro, bien usado. porque los médicos se dedicaron a eso, ¿no? Y cómo preparan su mano para no dañar, Sí, o sea, sí, que sí. solo lo justo, ¿no? Sí. Y tienen que ser exactos, no Exacto, pueden claro, fallar, no hay porque error. la vida de una persona depende de ello. Increíble. Yo creo que esa es la actitud, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de que tenemos que mostrarle a las personas que están en pecado, pero con amor, Con ¿no? amor. No con la condenación, sino con este amor que lo vemos No, aún claramente. la condenación, si la aplicamos con amor, porque la condenación es una verdad. Es una verdad, obviamente. Vamos, ¿cómo la aplicamos? Con ánimo de Porque restauración, Por eso ¿no? dice Proverbio que la misericordia y la verdad me las ate al cuello. Sí, Pero primero la misericordia. sí, O sí. sea, es verdad con misericordia. Claro.
O sea, es maravilloso y hay textos y que son claros, que nunca la verdad va a anteceder a la misericordia. Yo no puedo manifestar una verdad si no experimenté esa misericordia. Bueno, es que Dios, si Dios nos hubiera aplicado la verdad solamente, estaríamos todos condenados. Oh, claro, pero Él usó de misericordia. Claro. Él usó de misericordia. Y Jesús contó la historia de un rey de un señor que llamó a un deudor que no podía pagar e hizo misericordia. Amén. Y después este hombre no quiso hacer misericordia con el que le debía poquito. Nada. Pero después el rey le dice, si yo hice misericordia, tuve misericordia, me pediste y te concedí misericordia. Entonces nosotros tenemos un Dios que tiene misericordia, pero no por misericordia deja la verdad, porque misericordia sin verdad, ¿qué es? Bueno, es amiguismo. Bueno, sos mi amigo, hace lo que quiera. Sí. No importa si es verdad, es mentira. Todo. No, eso no. Dios no es así, porque es justo, es recto y es verdadero. Pero a la vez, verdad sin misericordia, directamente condenación. Porque nadie, ¿quién puede zafar a la verdad de Dios? Nadie. Entonces nosotros debemos aplicar la verdad, pero con misericordia. Buscá ahí Proverbios 16:6, porque es un texto maravilloso. Maravilloso. Para en esta ocasión. Son sabiduría, palabras de un sabio. Amén. Sabio de Dios. Porque creo que viene a la ocasión, ¿no es cierto? Vamos a leerlo. Proverbios 16:6. 16. Mientras seguís leyendo y yo te aviso cuando lo tenga. Sí. Dice, debemos empujar a las almas a su salvación y santificación. Estoy bien ahí, ¿no? Sí. Pero no con fuerza humana, sino con el poder de Dios que produce la palabra del Señor, ¿no? Y vamos al otro puntito que dice, es un mensaje que suple todas las necesidades del hombre. Esto también es maravilloso. Gloria a Dios. Ahí está, ¿cómo era? Proverbios 16. 6. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Sí. Esa es otra versión, pero en la 1960 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con... ahí te lo leo, ahí está. Vamos. Dice... ahí está, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por eso es lo que viene a colación a lo que decía Alberto, ¿no? Bueno, vuelvo a decir lo mismo, es un mensaje que suple todas las necesidades del hombre, ¿no? En toda la predicación de los apóstoles vemos que ellos evangelizaban mostrando al Señor Jesucristo que era todo lo que el hombre necesitaba para tener una vida verdadera. Es porque el mismo Señor se los había enseñado. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, San Juan 10 y 11, ¿no? Aquí Jesús hablaba de una vida abundante. La palabra abundante significa estar por encima de una cierta cantidad, sobrar, exceder, ventaja, ¿no? Una vida buena, ¿no? Buena en los términos bíblicos, ¿no? Porque no en los términos de este mundo. No, obvio. Pablo decía, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15, 29. Porque sabía que Dios era suficiente para darle al hombre todo lo que necesita en esta vida y en la venidera, ¿no? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Efesios 3:8. Esa expresión, inescrutable, ¿no? Significa que nunca puede llegar a conocer completamente. Sí, muy profundo. Insondable. Todo lo que Dios tiene para nosotros no lo podemos medir. Excede todo pensamiento humano. Y yo creo que ese también es el motor de alguien que está enamorado del Señor, del continuo búsqueda, ¿no? Que uno nunca se cansa, nunca termina. Digamos. Bueno, yo creo que Pablo, para expresar esto, se había dado cuenta que eso era una realidad, o sea que siempre que iba descubriendo cosas había más por descubrir. Sí, Pablo estaba totalmente maravillado y lo expresa en todo tiempo. Pero Pablo pudo, digamos, entender esto cuando se encontró con Cristo, ¿no? Porque anteriormente era, digamos, alguien que conocía todo. Sí, era un hombre con ley, justamente, un hombre que aplicaba la ley a los demás, pero no se la aplicaba a él mismo. Claro. Un hipócrita. Cuando se encontró con Cristo fue totalmente... Fue transformado en una nueva criatura y se desarrolló en él un nuevo hombre que hizo todas estas cosas y que dijo todas estas cosas, porque él las pudo experimentar por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que el Evangelio trae a disposición del Hijo de Dios toda la riqueza de Dios mismo. Es tremendo.
Como entristecido, más siempre gozoso. Como pobre, más enriqueciendo a mucho. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6:10. Segunda de Corintios 6:10. Claro. Palabra para el 2021. Tremendo, tremendo esto, pero cómo él lo experimentaba en su vida, ¿no? Cómo lo podía, porque él contaba las cosas terribles que pasó, pero tenía gozo, alegría, esperanza, no era un hombre amargado, resentido, frustrado. Pero Alberto, no es concebible que lo que le pasó, un ejemplo en Filipos, ¿no? Que por causa del Señor lo castigan, lo mandan preso, en ese padecimiento de tener lacerada toda su espalda, tanto él como Sila, y ellos cantaban al Señor, o sea, y oraban. Y oraban, sí. No, y ahí uno da cuenta de que el nivel en que ellos estaban era netamente espiritual, lo natural, lo físico, pasaba a un segundo plano. Bueno, él decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Indudablemente ellos le daban libertad al Espíritu Santo, que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Amén. Dejarnos guiar por el Espíritu, ¿no? Por eso Pablo le decía a los corintios, que eran niños, si viven por el Espíritu, a los Gálatas, perdón, Sí, a los Gálatas. anden también por el Espíritu. Claro. O sea, déjense llevar por el Espíritu, ¿no? Porque yo puedo decir tengo un auto, pero si tengo que ir a un lado y me tomo un colectivo, la pregunta es ¿para qué tener el auto? Si tengo el auto es para andarlo. Claro, Y que él me lleve a mí. Yo no lo llevo al auto. El auto me lleva a mí. claro. Entonces yo tengo que ser guiado por el Espíritu. No el Espíritu tiene que ser guiado por mí. El Espíritu no es mi mucamo. No, él me vino a guiar a la verdad y a la vida plena, a la vida abundante. Amén. Y sigue diciendo, y al aconsejar a los hermanos respecto al ofrendar para la obra de Dios, Pablo decía, y el que da semilla al que siembra, y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecido en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, 2 Corintios capítulo 9, versos 10 y 11. Qué pensamiento extraño para la mente natural, porque dice, están enriquecidos para liberalidad. ¿Qué es esto? Para poder dar. Claro. O sea, el enriquecimiento de Pablo no era amontonar, era dar. Sí. O sea, somos ricos cuando podemos dar mucho, cosa que en la mente natural es imposible de que entre este pensamiento. Totalmente. Porque ser rico en la mente natural es juntar, amontonar, tener más y más. En cambio, Pablo dice, para que ustedes tengan esa liberalidad Gloria a Dios. de tener mucho para dar. Y eso produce, cuando ustedes dan, acción de gracias a Dios. Sí. Por eso dice que Dios ve a esa persona porque está el que atesora, el que guarda para tener, porque no sabe si mañana o sea, y después está el otro, el mañana para él es de Dios. Bueno, pero acá hay una promesa, Claro. pastor. Él da semilla al que Al que siembra siembra. y pan al que come. Entonces, Y él uno va a proveer. descansa claro. Él proveerá, dice. Es- Él proveerá y multiplicará vuestra semilla. Y va a aumentar los frutos de tu justicia. Para que estés enriquecido. O sea que el que se dispone a dar de parte de Dios, siempre va a tener para dar. Dios se va a encargar de que Amén. tenga. Amén. Y muchas veces este texto se usa mal, porque se llama a las personas, por medio de este texto, a dar para que Dios le dé más. No, claro. Como si fuera la lotería. Sacándolo del principio. Exacto, pervirtiendo el principio. Porque el Exactamente. principio es que yo tenga para dar, no para amontonar. Claro. Si yo me quiero hacer, usted que se quiere hacer rico, bueno, dé y que Dios le va a dar una fortuna. No, Dios me va a dar una fortuna para que la dé, no para que me la guarde. Es la verdad, Por porque supuesto. para Sí, eso sí, es. fíjate Jesús cuando lo probó al joven rico. Da Sí. todo, le dijo. Claro. Y tendrás tesoro. Y la viuda también, Mm. que Dios dio Lo que tenía. Todo. y dio Claro. todo. Su vida dio, su bios dice. Mm. Su vida, su mantenimiento. Qué bárbaro. Pero bueno, Este- mire la viuda de Sarepta. Era todo lo que tenía. Claro. De Elías también, ¿no? Y el profeta le dijo, haceme primero a mí. ¿Suena? Claro. Machista, che. Machista para el contexto de hoy. Aparte que, pobre, ¿cómo le va a comer a la pobre viuda y su hijo? Que están muertos de hambre y vos le vas a comer lo poco que tiene. Pero le dio una palabra de parte de Dios. Dijo, si vos crees en Dios, no va a faltar. Y así fue. Así fue, obvio. No faltó harina, no faltó aceite. Ni para ella, ni para el hijo, ni para el profeta.
Esto es una abundancia. La ¿no? matemática de Dios totalmente diferente, ¿no? Esta sí que era buenas noticias, Gloria a dice Dios. Muchos más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, ¿no? Otra vez la palabra abundancia. ¿no? Sí, Abundancia de la gracia. Romanos Tenemos 5:17. gracia para todo. Amén. Para lo que necesitemos gracia, que significa favor, lo tenemos. Amén. Tenemos Amén. el favor de Dios. Ser perdonado, aceptado por Dios en su familia gratuitamente, eso sí que es un regalo, Tremendo. gloria a Dios, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Romanos 8:32. Con Él. dice. Amén, con Él todas las cosas. Y si Dios nos dio lo más valioso que tenía, su único Hijo, ¿será que después nos va a dejar abandonados a nuestra propia suerte? No, de ninguna manera. El mensaje de los apóstoles no era que el hombre podía hacer, ¿qué podía hacer para salvarse? No, era lo que Dios había hecho por la humanidad perdida, ¿no? Es lo que Es distinto, ¿no? Es claro. No es lo que yo puedo hacer, No, no. sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Por eso los ángeles cantaron cuando nació Jesús. Y dijeron, de aquí, ¿no? Y el ángel a María también le dijo, te doy Sí. buenas nuevas, Sí. y que os ha nacido el Salvador. Amén. Los ángeles se gozaron y se alegraron, porque venía el Salvador al mundo. Nadie lo esperaba. No. Ahora, que ese también es un principio que rompe la razón humana, de saber que ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Como un bebé. Misterio. Claro, ¿no? Es tremendo. Pero qué amor. Ujú. Podías... Por eso Juan nos vio cantando. Claro, por eso Juan nos vio cantando, ¿no? Y cantaban un cántico En el nuevo, cielo. diciendo, sí, este tiempo futuro, escatológico total, ¿no? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a darle gracias a Dios eternamente. Amén. Sí. El Evangelio no era solo prohibiciones ni esfuerzo por ser bueno, no eran pensamientos de hombre ni cambios políticos para vivir mejor, no. Era una declaración universal de las infinitas riquezas de la gracia de Dios y una invitación a experimentar en el interior de la persona el tremendo poder de Dios. No eran solo consejos para vivir mejor, era una vida totalmente nueva. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Porque nosotros podemos buscar consejos para vivir mejor. Haga esto, Sí. haga aquello. 12 consejos hágalo. prácticos, 10 consejos Claro. para 7, claro. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos lavando el chanchito. Y lo estamos poniendo un moño al chancho, y entonces el Está chancho bien. está limpito. Y de repente el chancho, ¿dónde anda? se fue. Se fue el chiquero de vuelta. El instinto. Claro. Porque el chancho tira el chiquero. Claro. Y no le gusta la limpieza. Ahora, mata al chancho, conseguiste una oveja, y ahí cambió la cosa. No le vas a tener que decir a la oveja que no se meta en el barro, porque la oveja aborrece el barro. La oveja es un animal limpio. Se cuida del barro. Le gusta estar limpio. Claro. Sí, sí, sí. Mirá vos, Y bueno, eso es lo que Dios hizo. claro. Entonces, la moralidad no es el evangelio. ¿Qué es la moralidad? Bueno, hacernos buenas personas. Vamos a ser buenos. No, es imposible. Nunca vamos a ser buenos. Que Si sí. Dios no nos cambia Amén. el corazón. Amén. Así es. Cuentan que un indio norteamericano dijo una vez, vino un misionero y nos dijo, no deben mentir ni robar. Le contestamos, ya lo sabemos. Otro maestro vino y dijo, no deben emborrachar y vivir vidas limpias, deben ser amables unos con otros. Le dijimos, ya lo sabemos. Luego vino uno y dijo, Dios, en la persona de su Hijo, vino al mundo para morir por ustedes y salvarlos de sus pecados y darle libertad. Y dijimos, eso no lo sabíamos y lo necesitamos. Es el único mensaje que puede satisfacer al hombre del corazón de esta generación frustrada y desilusionada, y también dar esperanza a los problemas futuros. Aunque los males personales y los del mundo son muy grandes, nunca serán más grandes que el poder reparador de la sangre de Cristo. Mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, verso 20 y 21.
Es en vano querer cambiar la sociedad sin cambiar a la persona. Pero cuando los corazones son tocados por el poderoso Espíritu Santo, las vidas son cambiadas. Aleluya. Eso es lo que debemos anunciar y enseñar. Por eso erramos cuando queremos cambiar la sociedad por medio de leyes. Sí, porque no está en el Porque corazón. ponerle leyes a un hombre pecador no lo va a cambiar. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como dice el dicho. Acá, es el dicho argentino. ¿O no? Las leyes no cambian al hombre. Al contrario, manifiestan que es un rebelde, Sí. que no puede cumplir con la ley. Porque si Dios quisiera cambiar a los hombres con leyes, ya estaban las leyes de Moisés. Tómense el trabajo de leer todas las leyes que Dios le dio para la vida de Israel y es extraordinario. Es el mejor código civil, comercial del mundo. Que de hecho se copió, o sea, Por eso. se salieron Ahora, de ahí. ¿alguna vez lo cumplieron? Nada, no guardaron nada de nada, léanlo. No guardaron la Pascua, no guardaron el año de jubileo, no guardaron el año de reposo, no guardaron nada. Se mezclaron. Hicieron... Ahora, qué tremendo, Alberto, porque cuando te escucho decir esto, me acuerdo de Jesús con las bienaventuranzas. Porque él sí, cuando vos decís que porque habla con autoridad y no como lo... Es porque el tipo vivía... Es que él dijo, yo vine a cumplir. Claro. El primer ser humano en la tierra que hizo la voluntad de Dios fue Fue Jesús. Jesucristo. Entonces, ¿cómo cambió todo? O sea, ahí había dos opciones. O la persona aceptaba todo lo que Cristo ofrecía, o lo rechazaba, Eso. como hicieron los judíos, ¿no? Sí. Tremendo. Pero qué importante que Dios en Cristo nos mató, Amén. no nos mejoró, nos mató. Nos mató. Cuando lo mató a Cristo, nos mató a nosotros. Amén. Y cuando lo resucitó a Cristo, nos dio vida. Amén. Y hoy vivimos una vida nueva, de resurrección. Amén. Somos una nueva raza, una segunda humanidad. La primera humanidad depende de Adán Claro. y es pecadora. La segunda humanidad, que es Cristo en nosotros, esa humanidad hace la voluntad de Dios. Amén. Puede hacer la voluntad de Dios. Bueno, Porque y- estamos capacitados. Y como dice su palabra, y porque Él vive, nosotros también Por eso viviremos. yo te explicaba que yo veo que en la unidad de Sierra Chica hubo un cambio. Ujú. Pero hubo un cambio, no porque mejoramos las leyes penitenciarias ni nada, porque hubo personas que cambiaron. Amén. Y fueron testimonios para... Y al cambiar las personas, cambiaron las formas de vida y cambiaron las formas de reacciones. Por eso ustedes van a una unidad penitenciaria y si los pabellones evangélicos son verdaderamente, porque están los verdaderos y están los falsos, Claro. si verdaderamente viven en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que viven de una forma diferente. Amén. Igual que debería ser nosotros, Amén. aquí afuera. Sí, Los por verdaderos supuesto. cristianos se tienen que ver por su conducta diferente, distinta, Ujú. porque nosotros manifestamos otra conducta. Entonces, no vamos a cambiar la sociedad cambiando leyes, No. porque la ley dice una cosa y el hombre ¿qué es? Es transgresor. Sí. Justamente que dice Pablo, cuando la ley me dijo no codicies, se despertó en mí la codicia. Y esto es así, vos agarrá un grupo de personas que están tranquilas y andá a un rincón y poné un cartel, no tocar. Y poner una cámara y fíjate lo que pasa. Y ya todo, ¿por qué no se puede tocar? ¿Y qué pasa si toco? Vamos a tocar. Transgresor, che, por Parece naturaleza. que hay como un Claro, deleite en claro. el hombre natural de transgredir, ¿no? Claro. Por eso la montaña rusa y por eso todo eso de andar a No, velocidad. y por ejemplo pasa eso con las cámaras de seguridad, van a todo lo que hay, cuando llegan a la cámara, frenan y después siguen, Y o siguen. sea, es por el momento. Hay que ponerle otra cámara a los 100 metros. No, pero por eso el hombre le gusta transgredir. Van allá al Everest a 9.000 metros de altura y después se enferma allá y pide auxilio. ¿Y quién lo mandó que se suba allá a la No punta lo, de la pueden, montaña? no lo pueden auxiliar, Por mueren eso, ahí, pero, claro. pero ¿quién lo mandó? Para hacer decir el orgullo, llegué allá arriba. ¿Quién lo mandó? Si Dios no hizo la montaña para que se vaya a poner una banderita allá arriba, sino para que alabemos al que hizo la montaña. Pero por eso el hombre, Es bravo, el hombre es bravo. natural quiere Quebranta, ser como quebranta, Dios, claro, pero quebranta, no claro. puede, no tiene la más mínima capacidad de ser como Dios. Claro. Solamente que se convierta, solamente que sea nacido de nuevo. Amén. Entonces sí se va a cumplir el plan y el propósito. Gloria a Dios. Bueno,
vamos siguiendo. Es un mensaje que debe conmovernos primeramente a nosotros. Muy importante. Que tengo Esto no es cuestión de aprender una letrita, un versito No. y contarlo. No. Que tengo gran tristeza y continúo con dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Romanos capítulo 9, verso 1 y 2. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:18. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 2 Corintios 11:28. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todos por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¿No? 2 Corintios 12:15. Y si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 1 Corintios capítulo 9, versos 22 y 23. El anterior era 1 Corintios 13:1. 13:1, del amor, ¿no? El del amor. Claro. Pablo le dolía el corazón por sus compatriotas y hubiera querido quedar él fuera. O sea, acá creo que hay que explicarlo, ¿no? O sea, qué amor, era tan grande el amor que él decía, prefiero yo ser un anatema, un maldito, con tal de que mis hermanos... Sí, aunque nosotros sabemos que eso no es posible. No, obvio, porque la gracia lo había alcanzado a él. Porque Dios no utiliza a un ser humano para salvar a otro ser humano. No, porque ahí entra la salvación en sí. Pero en el corazón de Pablo estaba dispuesto aún a perderse él para que se salve su puro paisano. amor. Bueno, pero, es el amor de Dios. Y de Moisés. Claro. Moisés que vivió en la presencia de Dios tuvo ese amor también. Claro. Cuando fue a interceder por el pueblo. Por el pueblo. Claro. Moisés le dijo, Señor, ráeme del libro. Amén, claro. Y Dios le dijo, no, yo voy a raer del libro al que pecare. Claro. No. Claro. Dios no va a tomar a uno por otro, porque el que iba a tomar los pecados no era Moisés, era Cristo. Claro. Hay uno solo que puede tomar los pecados de todo el mundo, que es Cristo, nada más. Amén. Y lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. Pero era tal el amor que Pablo expresaba por sus compatriotas, que lo expresa de esa manera. Es como una exageración, ¿no es cierto? Un imposible. Sí, por eso sigue diciendo, ¿no? Que él sufría dolores para que los hermanos crecieran en la fe y no se desviara. Gastaba todo lo que tenía por amor a las personas y trataba por todos los medios de ganar a alguno para el Señor. Sí, él no le importaba lo que tuviera que sufrir, padecer, perder, aún como si él quedara por tonto, por loco. Dice, nosotros somos locos, ustedes son cuerdos. No me interesa quedar como loco, como no, con tal de que ustedes sigan a Cristo, a mí no me interesa lo que me pase. Realmente no buscaban su propio beneficio, como Cristo tampoco buscó el suyo, ¿no? Porque si Cristo hubiera buscado su propio beneficio, no hubiera sufrido todas las cosas que sufrió, porque él perdió todo. Él fue tratado como un malhechor, fue tratado como lo peor. Lo dejó bien claro delante de Pilato, ¿no? Cuando dijo, yo si fuera... esto me defendería a mis servidores, pero yo no soy de allá, le dice yo. Porque el método de Dios es diferente del método humano. ¿Y cómo vemos hoy, no, a veces cristianos que no hablan, que no dicen que son cristianos porque tienen vergüenza? ¿No? Pero difícil. Bueno, es que le falta el fuego, indudablemente. Yo creo que ese fuego te lo da la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Es el fuego. Y la pregunta, la pasión por hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta que se deben hacer es que si algún día Dios toca sus vidas de alguna u otra forma, poniéndole en apriete por algo, porque ahí se manifiesta lo que realmente hay acá. Que muchas veces ahí se dan cuenta que no conocen al Dios que decían creer, que lo tenían en la boca pero no en su corazón. Por eso no hay amor. Es imposible que una persona que recibe la nueva vida
no ame a Dios. Es imposible. Claro, no. Como es imposible que un bebé que nace no ame a su papá y a su El que mamá. nació de nuevo lo experimentó. Ahora, lógicamente, puede haberse quedado niño. Sí, sí. Entonces lo que No hubo requiere desarrollo. es crecer. Claro, Quedó inmaduro. Pero si quedó inmaduro es porque no recibe. claro. Porque Pablo les dice, yo les di de beber la leche. Y ahora vengo con alimento sólido. Y resulta que ustedes no lo reciben. Claro, Entonces hay un problema no en el que da el alimento, sino en el que lo recibe. claro. O sea que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Exactamente. De desear la leche espiritual no adulterada para crecer. Para sanar. Y desear luego el alimento sólido. Amén. Porque si yo rechazo el alimento sólido, voy a quedar niño. Entonces cuando soy niño voy a tener miedo, voy a tener temor. Cuando los apóstoles los amenazaron de muerte por predicar el Evangelio, ahí en Hechos capítulo 4, ellos no encontraron mejor solución que reunirse a orar y a pedir que Dios les diera la fuerza para continuar. Sí. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo nuevamente y salieron Con a denuedo exacto. a hablar. O sea, ¿quién les dio el valor? Porque Jesús mismo les dijo, no se queden así como están, llénense del poder del Espíritu Santo. Y cuando lo tengan, Ahí van a ser Claro, testigos. claro. Entonces hay un poder que Dios Amén, nos da amén. a través del bautismo del Espíritu Santo Amén. o de la llenura O del de la Espíritu llenura. Santo. Claro. Ese día de Pentecostés ellos recibieron un poder que ese mismo Pedro que andaba asustado negando al Señor Se paró. se pare delante de aquellos que habían matado al Señor y lo señale con el dedo y le diga, ustedes mataron al autor de la vida. Que corría riesgo que lo maten a él también. Ah, sí, vení. ¿Tuvo miedo Pedro? No. Los amenazan. ¿Qué hacen? Se van, se llenan del Espíritu Y Santo. salen con... Por eso bajo- Pablo le dice, sigan siendo llenos. Claro, Sigan siendo llenos del Espíritu Santo. claro. Entonces, si seguimos llenándonos del Espíritu No Santo, va a haber problema. ¿cómo? Bueno, ahí dice, hablando, orando, Sí. cantando y viviendo la vida cristiana. Amén. Porque en la medida de que yo vivo la vida cristiana, me sigo llenando del Espíritu Santo. Amén. Sigo colaborando con el Espíritu. Y yo creo acá, tío, fue lo que justo hablamos hoy, ¿no? Que cuando vemos grandes exponentes como fue Gigi Ávila, Guanacondia, y tomamos sus vivencias y las queremos traer a nuestra vida, es donde genera el fracaso, ¿no? Porque cada uno, Dios tiene una experiencia personal con cada uno. Claro, que es lo porque que no vos decís. copiamos a Cristo en ellos, sino vemos solamente manifestaciones sobrenaturales. Sí. Como si todos quisiéramos que la sombra nuestra sane como la sombra de Pedro. Sí. O la O ropa como de si Pablo. todos quisiéramos que nuestra ropa sane como los paños de Pablo. Claro. O como si quisiéramos como Felipe que terminamos de predicarle a uno y el Espíritu Santo nos traslade Transporta a otro a lado. otro lado. Pero esas cosas fueron únicas. Y nunca los apóstoles utilizaron esos hechos sobrenaturales Como una doctrina. como una doctrina. Claro. Cuando Pablo señala experiencias espirituales en 2 de Corintios, diciéndole que él fue transportado al cielo y que vio cosas inefables, dice, ustedes me obligan a hablar como un loco, porque yo no debería contar estas cosas. Inclusive dice, un hombre, conozco Ni un hombre, siquiera se atribuyó. porque no quería jactarse, Claro, porque claro. no es buena la jactancia. Claro. Entonces, si Dios me usa de una manera, gloria a Dios, pero eso no se puede copiar, porque Dios no saca fotocopia. No. O sea, yo puedo imitar a la persona en su, como Pablo decía, sean imitadores de mí como imita a Cristo. Ahora, la forma en que Dios me va a usar a mí es diferente es como los miembros del cuerpo. Miren los miembros del cuerpo. No es lo mismo el dedo de la mano que el dedo del pie. Aunque son dedos, y sí, pero son dedos. Bueno, pero trata qué sé yo, de tocar el piano con los dedos de los pies. Vas a lograrlo porque lo hacen gente que no tiene manos, pero le cuesta muchísimo más. Años lleva. Porque no está adecuado. Claro. Porque Dios le dio a la mano una tarea y al pie otra, de Claro. sostener el cuerpo. El pie no está para saludarse. Pero las manos sí. Ujú. Entonces, el ojo es maravilloso, pero no puede hablar. Tiene una capacidad extraordinaria para ver. Entonces, si comparamos los miembros de un cuerpo con los miembros de la iglesia, vemos que uno tiene una capacidad extraordinaria para una cosa que uno la admira. Yo me admiro de las capacidades de los demás. Ahora después los demás vienen y me dicen, qué bárbaro, cómo Dios te usa. O sea, nos vemos, claro, nos vemos Diferentes perspectivas y maneras. exactamente. Claro. Y es correcto que Y yo ese es el admire, cuerpo. porque yo lo que estoy admirando es un don de Dios diferente Claro. en la otra persona. Lo que no tenemos que hacernos es compararnos No. ni creernos superiores
porque no somos como aquel o inferiores. Claro. Somos todos miembros y cada uno debemos desarrollar la gracia que Dios nos dio y anhelar cosas mejores, sí, por supuesto, pero no tratar de copiar lo que tiene el otro, porque vamos a fracasar. Amén. Así es. Dios nos dijo, bueno, saquen una copia de la vara de Moisés y después Moisés le dejó la vara al otro, y el otro le dejó la vara al otro, y el otro le dejó la vara al otro. O sea, si hubiera sido la vara algo importante, Moisés le hubiese dicho a José, José, que acá te dejo la vara. Como la vara. Ni se habló mal de la vara. ¿O no? El arca tampoco. Bueno, después el arca desapareció. Claro. La serpiente de bronce que fue utilizada en un momento, después tuvo que venir un rey y la tuvo que destruir porque la habían hecho un objeto de culto. Entonces lo que Dios usa una burra, ¿no? Por eso vamos a poner una burra en el ministerio. Entonces tenemos que entender que hay cosas que son normas, que son doctrina, y la tenemos en el Nuevo Testamento, en lo que los apóstoles enseñaron. Eso es para todos. Ahora, después, si Dios nos quiere usar de una manera especial a cada uno, bueno, eso depende de Dios, no depende de nuestra voluntad. ¿Verdad? Porque a veces nos confundimos en eso. Sí. O escribimos libros, ¿no es cierto?, contando nuestra experiencia. Entonces uno lee el libro del hermano y dice, bueno, si yo hago igual que el hermano, entonces me va a pasar lo mismo. No, pues yo no puedo tener la fe del hermano, qué sé yo. Bueno, don Irán Hudson dejó todo, se fue a Birmania, estuvo 7 años predicando el evangelio, a los 7 años ganó uno a los 7 años. Y murieron sus hijos, murió su esposa, estuvo preso por causa de él, y después quedó una obra. Pero Dios le dio la capacidad de soportar. Capaz que yo voy a Birmania, a los 6 meses me vuelvo. Digo, no, acá no pasa nada. Que voy a estar predicando si no dan 5 bolillas. ¿Quién puede tener esa constancia? Ese hombre que fue llamado. Entonces Dios le dio la capacidad. La capacidad, obvio. Dice que los talentos le dio a cada uno según su capacidad. Entonces Dios nos dio a cada uno una capacidad. Entonces tenemos que desarrollar lo que Dios nos dio a nosotros. Y no imitar a los demás. Porque yo también empecé imitando a otro. Y un día me dijo, no imites a los demás porque vos vas a ser vos siempre. No vas a ser otro. Entonces, si querés imitar, imitá como esa persona imita a Cristo. Eso es válido. Cómo ese hombre se consagra al Señor, cómo ese hombre tiene su vida dedicada a Dios, cómo ese hombre ama a Dios, cómo ese hombre se entrega a Dios, eso lo tengo que imitar. Eso es imitable. Pero no sus dones. Sí, que por ejemplo nos pasa, por ejemplo, con un deportista, ejemplo del fútbol, ¿no? Que tenemos diferentes, o sea, es el mismo entrenamiento, porque todos corren, todos con la pelota, el pero mismo entrenador inclusive. cada uno tiene el don, diferente posición y diferente, digamos, habilidad. Y cuando funcionan como equipo, funcionan bien. Cuando son estrellas, funcionan mal. Porque quieren hacerlo todo solo. Y no pueden. Porque es un equipo, es un cuerpo. Así es. Y así nosotros. Cuando nos queremos hacer la superestrella, no, sufrimos pérdida. Sufrimos pérdida porque en vez de desarrollar a los demás, desarrollamos solamente uno y los demás. Todos tienen que desarrollar sus dones, sus talentos, todos son útiles, todos son necesarios. No pueden depender todos de uno. Cuando la obra de Dios se lleva entre todos, se hace mucho más fácil, hermano. Porque dicen en Efesios, ¿no?, que él puso los ministerios para edificar. Claro. Dice, no edificar un nombre personal. Para edificar, para preparar a los santos para el ministerio. O sea, todos los santos tienen un ministerio. Amén. Entonces, cuando todos desarrollan el ministerio, la obra se hace más fácil. Ahora, claro, si uno solo tiene que ir llevando todo y los demás sentados arriba del carro, dale más fuerte, dale, no te quedes. Entonces, el trabajo municipal, no, uno trabaja y todos miran atrás. Exactamente, bueno, lamentablemente a veces pasa eso, Sí. pero que Dios nos ayude, que cada uno podamos desarrollar lo que Dios nos ha dado. Esto nos muestra que a las almas no se las gana solo con palabras. Para los apóstoles era tan valiosa las almas que ningún precio era demasiado alto para verlas salvadas. Su tiempo, su fuerza, energía no sirve para nada. Contaba un hermano que fue energía y vitalidad. Energía y vitalidad de la vida misma se derramada alegremente por las almas. Por eso Pablo decía, si no tengo amor, no sirve para nada. O sea, yo tengo que manifestar esto, ¿no? En favor, o sea, con el amor que yo fui alcanzado, es la única forma en que yo pueda alcanzar a otros. Sí, y es un amor sobrenatural, es un amor fruto del Espíritu Santo, no es el amor natural que traemos de fábrica. Amén. El amor de 1 Corintios 13 es el amor de Dios.
Y ese se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Contaba un hermano que fue soldado norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que en un momento estuvieron en una batalla tremenda durante 14 días en una trinchera llena de barro, donde apenas tenían para comer y descansaban sobre los charcos. Arriesgaban continuamente su vida para ir a buscar a los heridos. No importaba el esfuerzo, porque ahí había vidas que estaban en peligro de muerte y había un enemigo que destruir. Cuando volvió a la enfermería se puso a pensar en todos esos esfuerzos que estaban haciendo por su patria. Pero el Señor le preguntó, ¿qué es lo que has hecho para mí cuando estabas en tu país? Pablo estuvo dispuesto a poner su vida en riesgo por amor a Ahora, las almas. que muchas veces estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por cosas terrenales. Es verdad. La patria, la Sí, familia, sí, ¿no? El orgullo. sí. O el querer tener Y todo. no somos capaces de renunciar nada por las almas, por la obra de Dios. Estos hombres, por lo menos el ejemplo que estamos viendo de Pablo, Sí, pero todos, no Sí. solamente Pablo, los apóstoles, sí, mostraron que ellos entendieron el plan de Dios. sí. Dejaron su vida terrenal, abandonaron su vida terrenal. Y no se equivocaron, ¿eh? No fue en vano, todo lo contrario. Hoy sus nombres están escritos en los cimientos de la ciudad eterna, ¿no? Eterno Dios. Así que bueno, Pablo estuvo dispuesto. por supuesto, a dar su vida en riesgo por amor a las almas. Se acostumbró a vivir en peligro y aunque había problemas, él estaba allí firme. ¿No es este el espíritu que necesitamos hoy? Sí, hermano. Él mismo que impulsó al Señor a venir desde el cielo para morir por nosotros. Estos hermanos ya pasaron, pero nos dejaron su testimonio de vida. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. Sirvamos al Señor con todo, dediquemos todo a Él, y Él hará grandes cosas con nosotros, ¿no? Que Esto Dios como los bendiga a todos. pone Hebreos 12, ¿no? Ujú. La gran nube de testigos que tenemos Sí, en la carrera, ¿no? Que son la hinchada. Ustedes saben que en el deporte es muy importante la hinchada, sí, Influye. influye mucho. Y nosotros tenemos todos estos que están escritos en la Biblia, más todos los que vivieron durante estos 2000 años. Porque, hermanos, yo les animo a que lean ahí sí, habrá historia, ¿no? historias de hermanos tremendas, Sí. hermanos que ni sabemos que existen. Que ya les digo, como a Don Irán Hudson. Don Irán Hudson se casó a los 18 años en Estados Unidos, viviendo en una buena familia, una buena posición económica, y dejó todo con su esposa y se fue a Birmania. Y no volvió más. Volvió una sola vez a contar y él hablaba de Cristo y ellos querían que le cuente de los tigres. Y dijo, no, si yo hablo de Cristo, ¿qué quiere que le cuente de los tigres? Claro. Y se tomó el barco y se fue. Y a sus hijos los crió y le dijo, hijo, sirvan a Dios, los cargó en un barco y los mandó a Estados Unidos a que aprendan y que sean misioneros. Y no los vio nunca más. Y así murió. Claro. Murió en un barco de vuelta a Estados Unidos, no, llegó vivo. Entregó su vida. Y eso no sale en ningún noticiero, No. en ningún National Geographic, ni ningún nada de No. eso. No, hombres que dedicaron todo, absolutamente todo. Lo entregaron todo. Todo, porque murió su esposa murió por enfermedades, hijos que murieron. Sin embargo, nunca volvieron para atrás. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta, ¿dónde? En el galardón. Pero qué lindo, porque todo lo que se siembra sobre lo eterno va a dar su fruto, no fue en vano, ¿no? Qué lindo. Por eso Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo, Amén. porque los días son malos. Porque todo lo que mandemos para la eternidad es lo único que va a quedar. Jesús dijo, ¿no? El que dejare padre, madre, casa, recibirá 100 veces más en el reino Amén. de mi Padre. Gloria a Dios. ¿Oramos? Oramos, Andrés. Quiero que avise a Bueno. los hermanos Sí, verdad, antes nuevamente. vamos a orar, avisamos, no sé, Cris, si hay un saludo más. Amén. Vamos a leer unos últimos saludos acá por lado de YouTube. Lucas Farías, que el Señor los bendiga, hermanos, abrazos para todos. Ezequiel Hernal Portela, saludos desde José Amén, León Suárez, Ezequiel. bendiciones. Clara Borges Herrera nos deja un mensaje, hermosa enseñanza, bendiciones, hermanos. Y por el lado de Facebook tenemos un último saludito que es María Laura Ramírez. Dice, hola, buenas noches, amados hermanos. Es una bendición escuchar las enseñanzas de las Escrituras.
Una pregunta, tiene una preguntita acá para nosotros. ¿Dios castiga a sus hijos? Me gustaría tal vez en otro momento un pequeño estudio de ese tema. Yo no tengo dudas de que sí, según entiendo por las escrituras, pero he oído a pastores decir que no, porque Dios es amor. No, Dios Esos son castiga a sus hijos. todos los mensajes que tenemos en las plataformas. Vamos a tenerlo en cuenta para tratarlo en otro. Amén. Amén. Así es. Así que bueno. No sé si que algo chiquito por la pregunta que hizo la mujer, aunque sea dejarle algo, más allá que no vamos a extenderlo, ¿no? Pero aunque sea dejarle algo. Hebreo. Leámosle el texto, mejor que conteste Dios y no Claro, nosotros. no nosotros. Nosotros somos seres humanos y van a decir, esto porque dicen así nomás, ¿no? Para Vamos eso a ver. tenemos la palabra, ¿no? Amén. Amén. Mientras tanto, Juan, ¿querés ahí martes? ¿Qué martes no vamos a estar Así saliendo? es. Mientras busca ahí Alberto, le avisamos a todos, los que estamos conectados, obviamente, podemos estar avisando Amén. por las redes sociales. Este martes es nuestro último martes, digamos, de este año, del 2020. Los 3 martes que quedan de diciembre nos vamos a tomar un descanso y volvemos en enero, 7 de enero, pero Jueves. ya no los martes, sino los jueves. Jueves 20 horas. De 8, Jueves 7 de enero, ahí 20 está, horas. mismo horario, pero diferente día, ¿sí? Los jueves de 8 a 9:30. Dice Hebreos 12:4, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis olvidado ya la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que seamos participantes de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Creo que la palabra es más que clara y es probable que el que haya hablado así, de que Dios no castiga a sus hijos, no conozca los contextos de la palabra de Dios y se tome de algún texto para sacarlo de contexto y hacer de eso la doctrina que a él le parece. Así es. Así es. Sí, bueno, oramos, Andrés. Sí, oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de este tiempo, nosotros, a través de tu palabra, no solo nos lleva a comprometernos, Señor, sino y a tomar ese compromiso como hijos tuyos, sino también a vivir lo que tú nos pides. Señor, esto pone un temor reverente en nuestro corazón. Ayúdanos a amarte, a amar tu palabra, a amar tu espíritu en nosotros y a poder poner por obra en cada área de nuestra vida lo que por la palabra vamos entendiendo. Señor, te pido que tú bendiga a todos los que están conectados, a los que han recibido tu palabra y que esta palabra pueda germinar como esa semilla en sus corazones, llevando frutos para la gloria de tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Saluda Dios. Andrés. Quiero decirle que este estudio yo lo tengo en un archivo de Word, si alguno quiere tenerlo. Dale, escrito. Ya hay hermanos que me han pedido, se lo he enviado. Así que pongan su pedido ahí en la página. Bueno, lo terminamos. Sí, estamos terminados. 9 puntos, creo que 9 fueron puntos. 18 martes. Oh. Y bueno, pero es una bendición porque esto es lo elemental, ¿no? Eso es Sí. los rudimentos Son rudimentos. del Evangelio. Así que esperemos que haya sido de mucha bendición. Amén. Así es. Igualmente para todos ustedes, que Dios los bendiga Sí. muy ricamente. Así Mucha es. bendición. Y decimos que nos vemos el año que viene. Sí, Sí. hasta Nos el vemos. año que viene. Y Gracias. volvemos el jueves. Exacto, jueves. Pues, gracias por hacernos ahí el aguante, estar ahí. Y bueno, hoy me llamó un hermano que de España nos están viendo también. Amén. Mandamos saludos a Diego. Y bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar esto, así que los Amén. saludamos a todos, que Dios les bendiga y bueno, y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo año, si Dios quiere. Nos vemos, bendiciones. Paz del Señor.